Hola, te encuentras ahora mismo en la preparación de vocabulario para nuestro episodio sobre cómo vencer la procrastinación en Voces para Aprender. Soy Eric y vamos a echarle un vistazo rápido a algunas palabras y expresiones que te ayudarán a entenderlo todo mucho mejor. Empecemos con pereza, pero con la palabra, que este podcast lo hago con mucho entusiasmo y no con pereza. La pereza es esa falta de ganas de hacer algo, y una persona perezosa es alguien a quien no le gusta esforzarse. Por ejemplo, hoy no quiero hacer nada, tengo mucha pereza. ¿Qué es una brecha? Es como una separación o un espacio entre dos cosas o ideas. Por ejemplo, distintas opiniones políticas pueden generar una brecha grande como para entenderse bien y llegar a acuerdos. También puede ser una rotura en la pared, un muro o incluso en la cabeza. Divagar significa apartarse del tema principal cuando estás hablando o pensando. Una expresión que lo define muy bien es irse por las ramas. Por ejemplo, cuando intento estudiar, mi mente empieza a divagar y pienso en 1000 cosas distintas. Es decir, mi mente se va por las ramas. Invertir. Este verbo significa usar tu tiempo, dinero o esfuerzo en algo esperando un buen resultado. Por ejemplo, invertir tiempo en aprender un idioma siempre es una buena idea. Evitar. Es intentar no hacer algo o que algo no suceda. Por ejemplo, intento evitar las comidas muy pesadas por la noche porque quiero dormir bien. Una recompensa. Es un premio o algo bueno que recibes después de un esfuerzo o por hacer algo bien. Por ejemplo, estudié muchísimo para el examen de matemáticas. Mi recompensa fue, desgraciadamente, soñar con números. Pero por suerte también fue aprobar el examen. La expresión engancharse a algo, de forma coloquial, es cuando te vuelves muy aficionado a algo, como una serie o un juego y no puedes parar. Por ejemplo, me enganché a esa serie y vi todos los capítulos en solo un fin de semana. El verbo arrancar significa empezar algo o ponerlo en marcha. También se utiliza como sinónimo de encender el motor o encender un vehículo. Por ejemplo, lo más difícil de ir al gimnasio es arrancar y salir de casa. O, en otro contexto, el coche no arrancaba porque la batería estaba gastada. Un parón es una pausa o una interrupción temporal en una actividad. Por ejemplo, la serie tuvo un parón de varios años entre temporadas y los fans estaban ansiosos por su regreso. Y un consejo. Y no es que os vaya a dar un consejo si ya sabéis lo que es. Me refiero a la palabra, que es una recomendación o una opinión que se da para ayudar a alguien. Por ejemplo, un buen consejo para aprender español es escuchar muchos podcasts como este. Genial. Con estas palabras y expresiones ya puedes ir al podcast principal sobre la procrastinación. Seguro que te ayuda a vencerla. Nos escuchamos allí. Chao, chao.